Esta es la plática número 36 del Catecismo para Sacerdotes. Estoy explicando el credo. Pido ayuda económica, invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación para que estudien lo que estudia un sacerdote y puedan el día de mañana de verdad restaurar la iglesia, como mujeres, claro está. Suplico a los señores obispos y sacerdotes que comiencen a celebrar la misa como lo manda el Novus Ordo, como lo manda Pablo VI en las rúbricas de la nueva misa, que es de espaldas al pueblo, de frente a Dios, al frente del pueblo, a la cabeza del pueblo. Comencemos por allí para poder restaurar la iglesia que está desapareciendo, que ya ha desaparecido en muchísimos países por culpa de nosotros los pastores. Hoy, al contemplar el nacimiento, ¿qué le falta al nacimiento? El niño Jesús. Todavía no es Navidad. El día de Navidad, en la víspera, en la noche, vamos a colocar la figura del niño Jesús ahí en el pesebre. Y al contemplar al niño Jesús en el pesebre, debemos meditar, ¿quién es? ¿Quién es el que viene a la tierra, el que se hizo hombre por nosotros? ¿Quién es? Es un misterio, mis hermanos, el misterio de Dios. A Dios nadie lo ha visto nunca. Dios es espíritu puro, pero quiso hacerse hombre. Más aún, la Iglesia quiere que meditemos esto, Quiso padecer por nosotros, quiso morir por nosotros, quiso ser sepultado por nosotros. Es inseparable la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, del nacimiento de Cristo. Ya lo dije yo ayer, nacer, crecer, reproducirse, morir son las funciones biológicas del alma vegetativa. Las plantas, los animales y nosotros tenemos esas funciones básicas. Es la vida. La vida termina con la muerte. Y el hombre que fue creado inmortal, que fue creado incorruptible en el paraíso, perdió. Todo eso lo perdió por el pecado. Ahora viene Dios, se hace hombre, se hace niño, se nos regala como un niño, para que recuperemos que la incorruptibilidad, la inmortalidad. ¿Quién es el que viene? Es el Creador que va a morir por las criaturas. Es aquel por quien todo fue hecho. Así lo dice el Evangelio de San Juan, que en el rito tradicional se reza como acción de gracias privada del sacerdote, pero arriba del altar. El primer capítulo de San Juan. Por él fueron hechas todas las cosas. Es el dueño, el Señor, el patrón, el jefe, que viene a morir por los siervos, por los esclavos, por los criados, diríamos. Y nos levanta a la dignidad de hijos adoptivos. Aquello que dijo el demonio a Eva para tentarla, engañándola, seréis como Dios. Ahora se cumple. Y Jesucristo se lo repitió a sus enemigos en aquellas diatribas, en aquellas discusiones terribles antes de su muerte.
¿Qué no habéis leído en la Biblia, en las Escrituras? ¿Seréis como dioses? Sí, vamos a ser como Dios. Ese es nuestro destino, pero no por naturaleza, mis hermanos, sino por gracia. No a fuerzas, no necesariamente, no. Mereciéndolo nosotros, con nuestro esfuerzo, viniendo al encuentro de ese amor inmenso de Dios que viene de arriba para abajo, pero que exige de nosotros ese movimiento de abajo hacia arriba que se llama la buena voluntad. En Navidad de eso se habla. Paz a los hombres de buena voluntad. Y así se explica esa frase que parece cruel: fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, Señor. Porque toda salvación viene de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la salvación es una luz. Lo dice otra vez ese primer capítulo del Evangelio de San Juan. Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre que nace en este mundo recibe esa luz verdadera que le da la posibilidad de, conjugando su buena voluntad, lo repito, de salvarse. ¿Qué le pide Dios? Buena voluntad. A todos esos millones y millones de seres humanos que nacieron antes de la venida de Cristo, a todos esos millones y millones que tal vez no conocen a Jesucristo, Él les da la salvación. Por su cuerpo, que es la iglesia, sí, cuerpo místico de Cristo. Por su cuerpo físico, verdadero hombre, unido hipostáticamente, personalmente, en un sujeto, cuerpo y alma humana de Cristo, lo repito y lo repito, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este misterio de la encarnación, misterio sí, porque no lo podemos comprender, pero que vemos que no es contradictorio, que no va contra la razón, porque también nosotros somos un misterio. Somos carne, sí, somos materia viva, vivificada por un espíritu que comprende cumulativamente el entendimiento, la memoria y la voluntad, facultades, potencias espirituales, en una sola persona, en un solo sujeto, en un solo yo, en una sola conciencia, y que comprende también la vida sensitiva, sensorial. Vemos, oímos, olfateamos, gustamos, tocamos. Tenemos imaginación o fantasía, tenemos pasiones, tenemos apetitos, tenemos instintos, tenemos una memoria sensitiva que es animal, pero está acumulada, lo digo, acumulada, juntada con el espíritu. Y aparte, repito y repito, tenemos el alma vegetativa. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa maravilla, mis hermanos, es un misterio. ¿Por qué? Porque una persona muerta, su cuerpo, ¿qué cosa es? Materia nada más. Un cuerpo que se rompe, se corrompe. Pero si estamos vivos, este cuerpo no se corrompe. Yo me enterré allá en la sierra, caminando ahí,
una pequeña espinita, creo que todavía la traigo por ahí. Hoy en la mañana noté una gotita de sangre, voy a buscármela, a ver, que me ayuden, ¿verdad? Nuestro cuerpo es perfecto, mis hermanos, es un milagro de Dios. Pues de una manera análoga, Dios se hizo hombre en una sola persona, la persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre, hombre con alma espiritual, hombre con cuerpo material, cuerpo unido a la divinidad siempre, aún en la muerte, aún en el sepulcro, alma unida a la divinidad siempre, aún en la muerte, cuando se separó del cuerpo, pero no se separó de la divinidad. Aún en los infiernos, como nos dice el credo, descendió a los infiernos, al seno de Abraham, a recuperar toda su herencia, a llevarse a todos ellos al cielo, abriendo la puerta del cielo, diciéndole a aquel querubín, abre las puertas del paraíso. Ah, mis hermanos, son misterios que no podemos entender, pero son misterios de amor, de un amor inmenso hacia nosotros. Y no van contra la razón. Son misterios que debemos admirar, que debemos adorar, con palabras del cardenal Roberto Sara, que pronunció hace poquito. Debemos recibir la Navidad de rodillas. Ese es el modo de recibir al Hijo de Dios, de rodillas. Por eso Cristo no se corrompió en el sepulcro. No. Hay un salmo, el Salmo 15, que el rey David dice, dijo el Señor a mi Señor, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y ahí dice que tú, Señor, no permitirás que mi cuerpo experimente la corrupción. Y San Pedro, el día de Pentecostés, predicando a esa multitud que se juntó al escuchar el tronido enorme en Jerusalén y al ver a los apóstoles iluminados con el fuego del Espíritu Santo y hablando en las lenguas que todos podían entender, de muchísimos países. San Pedro les dice, este salmo de que Cristo no iba a experimentar la corrupción no se refiere al rey David. El rey David murió, dice, y fue sepultado, y su sepulcro está aquí entre nosotros. Jesucristo resucitó. De ahí, mis hermanos, yo tuve la dicha de ir a Jerusalén cuando yo era un joven de 21 años, en 1969, 22 años, perdón. Estuve ahí 3 meses y medio estudiando hebreo. Yo era seminarista. Me hospedé en el cenáculo, en el convento del cenáculo, Monte Sion, donde reside jurídicamente la custodia de Terra Santa. Ahí estuve con el padre Camilo Carta, un traductor de San Justino, del griego al italiano, un hombre culto y muy bueno. Todos los días me levantaba a las 4 de la mañana, escuchaba me bañaba la Santa Misa a las 4:30, desayunaba rápido y me iba, cruzaba toda la ciudad de Jerusalén a pie. Era un año después de la guerra de los 6 días. Y tempranito estaba ya estudiando con los
inmigrantes judíos, cursos de hebreo intensivo, hebreo moderno, pero que es el mismo que el bíblico, nomás que más rico, con mayor vocabulario. Y ahí pensaba todo el mundo que yo era un judío. Yo hablaba ya, pues, español, inglés, francés, italiano, alemán, y pues decían, es un judío normal, muchacho judío. Me querían mucho, ¿no? Y estudiaba yo con toda el alma. Pues bien, ahí en Jerusalén tuve la dicha de tener un maestro, un franciscano viejecito español, no recuerdo ya el nombre, y él era un arqueólogo, había estado toda su vida allí en Tierra Santa, y nos explicaba a un grupito de seminaristas que andábamos con él, ¿por qué existe el día de hoy el sepulcro de David dentro del cenáculo, en una parte elevada al norte oeste de Jerusalén antigua, lo que llaman ahora el Monte Sión, pero que no le corresponde esa nomenclatura del punto de vista arqueológico? El Monte Sión está más al sur, es la llamada Ciudad de David, que ahora finalmente se está explorando y ya se descubrió el altar de Melquisedec, el lugar donde ofrecía sacrificios Melquisedec, un lugar para amarrar las ovejas en la roca, un agujero en un bloque así de roca, un agujero así para poder amarrar la soga, la cuerda, para tener la oveja que va a ser sacrificada. Un molino de olivas, de aceitunas, para hacer el aceite de las unciones sacerdotales. Y un canal para la sangre cuando matan a la oveja. Eso, lo más probable, es el altar de Melquisedec, donde se construyó el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Es lo más probable. Tumbando y haciendo pedazos las teorías falsas. Y ya hasta ahí le paro, ya he hablado algo de eso, sobre el sitio del templo verdadero de Jerusalén, porque no quedó piedra sobre piedra. Era una de las maravillas del mundo, cubierto por fuera y por dentro de oro. Hasta el techo era de oro, pero no quedó piedra sobre piedra, porque en el incendio el oro se funde. A poca temperatura, a baja temperatura, como el plomo, se funde fácilmente. ¿Y cuál es más pesado de los metales, el plomo o el oro? Respóndanme. El oro. Vean la tabla periódica de los elementos que se estudia en química, se estudia en primaria. Yo estudiaba en primaria en mis tiempos. Van a ver que el metal más pesado es el oro. Hablo de los metales clásicos, conocidos hasta hace poco. Ahora hay otros metales que se han descubierto últimamente, pero el oro es el más pesado. Y se funde fácilmente. Y entonces se va por las hendiduras de las piedras. Cuando fue destruido el templo de Jerusalén, el oro se fue hasta mero abajo. Y esas multitudes, esos pueblos enemigos de los judíos, que los odiaban, y también otros que tal vez no los odiaban tanto, pero que ahí estaban, ¿qué hicieron? Buscar el oro. Lo buscaron. ¿Cómo? Quitando las piedras
porque debajo de las piedras estaba el oro. Tanto que la cantidad enorme de oro que se puso en circulación en el mundo romano de aquel tiempo causó un cataclismo económico, devaluó el oro. Eso es un hecho, mis hermanos, que pues yo me apoyo para decirles, hay que estudiar a fondo la arqueología, la historia, la literatura contemporánea, hay que conocer las lenguas a fondo, hay que conocer la historia para no dejarnos engañar. Pues bien, la ciudad de David, repito, no es donde está el cenáculo, no, esa es más moderna, varios siglos posterior. Ahí donde está el cenáculo, se dice que está la tumba de David, reconocida por los árabes y por los judíos del día de hoy. Y todo eso se basa ¿en qué? En el discurso de San Pedro, en el que está diciendo que Jesucristo, nuestro Señor como hombre, en el sepulcro ya muerto, no experimentó la corrupción, no. Y cita, repito, el Salmo número 15, 16 en hebreo. Y dice, este Salmo, que su cuerpo no experimentará la corrupción, no se refiere al rey David que lo está pronunciando, no. Se refiere a Jesucristo, al Mesías, que vendrá después de David. Porque David se murió y su sepulcro está aquí en medio de nosotros. Bueno, el decir el sepulcro de David está aquí en medio de nosotros, se refiere a San Pedro a la ciudad de Jerusalén. Todo el mundo conocía dónde estaban las tumbas de los reyes. Ese viejecito arqueólogo nos llevó a las tumbas de los reyes. Nos mostró la verdadera tumba de David, que fue excavada en tiempos del Imperio Turco. Fue excavada por ingleses y franceses y existe todavía y estaba hasta hace poco, pues cuando yo fui, abandonada. A un lado había una placa en griego de una sinagoga. Una réplica, la placa original está en un museo. Abandonadas en aquel tiempo, te hablo de 1969, cuando yo estuve ahí. La ciudad de David estaba abandonada. No se había excavado científicamente de una manera metódica como lo han hecho ahora. Ahí está la tumba de David, no en el cenáculo. En el cenáculo pues, se puso precisamente, en cierto modo, para no permitir la entrada de los cristianos. Últimamente se han hecho algunos pactos con el gobierno de Israel para que ya se pueda entrar de una manera oficial. Y de hecho el Papa fue allí, al cenáculo. Antes no se podía. Yo entré en aquel tiempo como un seminarista, pero como si yo fuera un turista nada más. No era propiedad de la Iglesia Católica, ahora en eso andan las autoridades. Pero vuelvo a repetir, mis hermanos, ¿quién es ese niño que nace en Belén? Es el mismo que muere en la cruz, pero no será corrompido su cuerpo. Su cuerpo está unido a la divinidad. En el pesebre adoramos a Dios. ¿Nació Dios? Se puede decir sí. Sabemos que se refiere a Jesucristo, hombre, que nace en el tiempo, el año 1. No se refiere
al Verbo eterno del Padre, al Hijo eterno del Padre, que nace en la eternidad, no en el tiempo. Se puede decir, nos dice el Catecismo de Trento, Dios murió. Sí, se puede decir, porque Cristo en cuanto hombre murió y es Dios. Se puede decir, Dios fue sepultado. Sí, se puede decir. Y por ello, pues, el sacerdote debe explicar. Dios padeció y murió por nosotros como persona, entendiendo como hombre, no como Dios. La pasión, muerte y sepultura son de la persona en su parte humana, pero son de la persona. Ese es un misterio, lo repito, misterio admirable, misterio adorable, misterio no entendible completamente por la razón en esta vida. Un día veremos a Dios cara a cara y entenderemos cuánto amor nos tuvo, porque los misterios esos son, lo repito y lo repito, misterios de amor. Por eso, señores obispos y sacerdotes, voltíense, conviértanse, vuélvanse a ver ese misterio de la Santísima Eucaristía. Pónganse con el pueblo, a la cabeza del pueblo, de frente al pueblo, al frente del pueblo, de frente a Dios. Solo el que está enamorado entiende estas cosas y tristemente los obispos y sacerdotes de hoy necesitan enamorarse más. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.